Compartiré algo que nadie jamás imaginaría sobre mí. ¿Quién podría suponer que una mujer común como yo podría ser tomada por pensamientos tan intensos y prohibidos? Todo comenzó cuando contratamos a un albañil para hacer reparaciones en la nueva casa que mi marido y yo acabábamos de comprar. Lo que no sabía es que este sencillo trabajo desencadenaría una avalancha de deseos inesperados. Y, por más que intentara resistir, acabé rindiéndome a esos impulsos avasalladores. Si quieres saber cómo se desarrolla esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle. Pero ahora, sin más preámbulos, déjame contarte mi historia. Mi nombre es Karina, tengo 37 años, y hace aproximadamente una década conocí a Antonio en una fiesta de amigos en común. Desde la primera mirada, sentimos una conexión inexplicable. Ambos éramos apasionados por la música, los videojuegos y las aventuras, y la química entre nosotros fue instantánea. Nos comprometimos en poco tiempo, y desde entonces nos volvimos inseparables, compartiendo risas, lágrimas y un sinfín de experiencias. Con el tiempo, nuestra pasión creció y decidimos dar un paso significativo: vivir juntos. La idea de compartir el mismo techo me llenó de entusiasmo, a pesar de los desafíos que sabíamos que enfrentaríamos. Creíamos que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Finalmente, encontramos nuestro hogar ideal. Un apartamento pequeño y acogedor en un barrio tranquilo. Era exactamente como lo habíamos imaginado, lleno de posibilidades y listo para ser el escenario de nuestros momentos juntos. Pero, como suele suceder en una nueva casa, había reparaciones por hacer. Así que decidimos contratar a un equipo de albañiles para ayudar a transformar el lugar en nuestro hogar de ensueño. La mañana en que llegaron los albañiles estuvo llena de expectativas. Estábamos ansiosos por ver cómo nuestra casa se transformaría. El equipo era excelente, todos muy simpáticos y dedicados al trabajo. Pero fue en ese momento que todo comenzó a cambiar. Y aquí es donde mi historia realmente empieza. Para apoyarme y asegurar que pueda seguir trayendo más contenido para ti todos los días, no olvides suscribirte al canal. Esto ayuda a nuestra comunidad a crecer y a mantener el material siempre actualizado. Entre todos los albañiles talentosos que contratamos, había uno que me dejó sin palabras. Su nombre era Enrique, y su sonrisa encantadora tenía el poder de desarmar cualquier resistencia que pudiera tener. Era el tipo de hombre que combinaba una apariencia de villano con un encanto irresistible. A medida que pasaban los días y los albañiles trabajaban, me sentía irremediablemente atraída por Enrique. Cada vez que me acercaba a la obra, algo despertaba en mí, y mi mente era invadida por pensamientos confusos y fantasías desenfrenadas. Era un dilema. Amaba a Antonio, mi novio, mi compañero, mi confidente. Él era el hombre con quien compartía la vida, y estas fantasías deberían ser solo una distracción pasajera. Sin embargo, las miradas de los albañiles, especialmente de Enrique, tenían un brillo que no podía ignorar. Era como si, de repente, me convirtiera en la estrella de una película de acción y romance, y cada mirada me hacía sentir deseada. A medida que mis pensamientos flotaban en un mar de imaginación, me preguntaba cómo sería estar con alguien como Enrique, un albañil rudo y trabajador que despertaba una curiosidad peligrosa. La tentación estaba siempre presente, y las imágenes de Enrique con sus brazos fuertes y su mirada intensa se volvían cada vez más vívidas en mi mente. Era como una película emocionante que se desarrollaba dentro de mí. Sabía que necesitaba mantener los pies en la tierra,
y no dejar que estas fantasías amenazaran mi relación con Antonio. Mi compromiso con él significaba todo para mí, y no estaba dispuesta a arriesgarme por algo momentáneo. Sin embargo, estas emociones intensas y deseos despertaron algo profundo dentro de mí. Me preguntaba si era normal sentirme tan atraída por alguien que apenas conocía y si había algo de malo en mí. Conversar con mi amiga Sofía fue un alivio. Ella me recordó que todos tenemos fantasías y que, mientras no actúe sobre esas emociones y no lastime a quienes amo, no hay nada de malo en sentirme atraída por otra persona. Al principio, las miradas intensas de Enrique me incomodaban y traté de ignorarlas, enfocándome en mi relación con Antonio. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. Decidí abrazar la tentación como un juego peligroso. Comencé a notar que nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia y, en lugar de desviar la mirada, respondía con una sonrisa pícara. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción que sentía era innegable y poderosa. Me envolvía como si estuviera experimentando algo emocionante y prohibido al mismo tiempo. En esos momentos, recordaba que solo era un juego, algo superficial que no pasaba de miradas indiscretas y bromas. No estaba pensando en llevarlo a otro nivel. Solo disfrutaba de la adrenalina de lo desconocido. Pero con el tiempo, me di cuenta de que estaba en un terreno peligroso. Esas miradas cargadas de deseo comenzaron a dejar marcas en mí, y empecé a pensar más en Enrique de lo que debería, lo que me asustaba. A pesar de que tenía una relación con Antonio y lo amaba con todo mi corazón, no pude evitar sentirme atraída por la aura de misterio y encanto que rodeaba a Enrique. El problema era que este juego peligroso comenzaba a nublar mi juicio. Comencé a desear los momentos en que nos cruzábamos en casa, buscando oportunidades para estar cerca de él. Parte de mí quería parar con todo esto. Sabía que estaba arriesgando mi relación y mi felicidad por una atracción pasajera. Pero otra parte de mí estaba fascinada por la emoción y el deseo de lo prohibido. Me sentía llena de emociones, a pesar de saber que estaba jugando con fuego. Un día, mientras los trabajadores estaban en casa, escuché que me llamaban. ¿Adivinen quién era? Así es, Enrique. Me llamó para hacerme algunas preguntas sobre la obra, algo completamente normal. Pero lo que sucedió después no fue tan normal como esperaba. Comenzamos a hablar sobre los detalles técnicos de la construcción, los materiales necesarios y todo eso. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero de repente, algo cambió. No sé si fue su voz o simplemente la forma en que me hablaba, pero algo se encendió dentro de mí mientras hablábamos sobre la obra. Mi mente comenzó a divagar y, de repente, mi imaginación me llevó por caminos inesperados. Todo tipo de fantasías con Enrique comenzaron a pasar por mi cabeza. Fue algo inesperado. Mientras conversábamos sobre planes y materiales, por dentro me sentía caliente y nerviosa. Era como estar en un hervidero de emociones. La verdad es que nunca había sentido algo así antes, y eso me dejó confundida y excitada al mismo tiempo. Intenté mantener la compostura durante la conversación, pero por dentro una pequeña llama se había encendido. Me preguntaba qué había sucedido y por qué me incomodaba tanto hablar con él, si solo estábamos hablando sobre temas de la obra. Finalmente, terminamos de conversar, y Enrique volvió a trabajar en la construcción, pero yo me quedé ahí, aturdida con lo que había sucedido. No tenía idea de cómo lidiar con esta nueva atracción por él. No quería arruinar lo que tenía con Antonio, pero también tenía que ser sincera conmigo misma. Reconocía que la tentación estaba ahí, pero necesitaba encontrar una manera de controlarla y permanecer fiel a mi relación.
Un día salí temprano del trabajo y volví a casa. Los trabajadores seguían en la obra. Todo parecía normal. Me sentía un poco cansada, así que decidí tomar un baño para relajarme. Pero fue aquí donde las cosas empezaron a complicarse. Mientras el agua caía sobre mí, mi mente nuevamente divagó y las fantasías con Enrique regresaron con fuerza. No podía sacar eso de mi cabeza. Terminé el baño y decidí ponerme cómoda. El día estaba caluroso, así que opté por unos shorts y un top que realzaba mis curvas. No lo hice a propósito, solo quería estar cómoda. De repente, alguien llamó a la puerta y... ¿Quién creen que era? Así es, Enrique. Venía a hacerme una consulta sobre la obra, como tantas veces antes, pero cuando abrí la puerta, noté que él se sorprendió al verme con esa ropa. Se mostró un poco nervioso, y, para ser honesta, en ese momento me sentí poderosa. Tenía una sonrisa en el rostro mientras hablábamos sobre la obra. No puedo negar que el hecho de saber que podía provocar ese efecto en él despertó mi lado travieso. Pero aquí es donde las cosas se tornan peligrosas. En ese momento, el juego que había sido solo miradas y fantasías comenzó a tomar forma en la realidad. Esa sonrisa coqueta y la ropa que llevaba podían interpretarse de muchas maneras. Mientras conversábamos, sentí que la tensión aumentaba y una atracción ardiente nos envolvía. Enrique intentó mantener la compostura, pero sabía que algo había cambiado en su interior. Mi mente estaba luchando conmigo misma. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa y necesitaba parar, pero también me sentía atraída por la idea de lo prohibido. Enrique continuó con sus preguntas sobre la obra, pero no podía dejar de sentir que la conversación estaba llena de dobles sentidos. Por mi parte, hacía un esfuerzo por ser profesional y no dejar que mis emociones tomaran el control. Finalmente, terminó la consulta y se marchó para seguir trabajando en la construcción. Pero yo me quedé allí, confusa y con el corazón latiendo rápidamente. ¿Qué acababa de suceder? Había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Después de ese encuentro emocionante con Enrique, nunca imaginé lo que estaba a punto de suceder. Aún estaba procesando, y así, en medio de todas estas emociones, de repente alguien volvió a llamar a mi puerta. Me sorprendí, porque acababa de hablar con Enrique, pero al abrir la puerta, ahí estaba él de nuevo, con una mirada diferente en sus ojos. Esta vez, era una mirada llena de deseo, como si quisiera saciar su anhelo. Sin decir una palabra, se acercó a mí y me tomó por la cintura mientras me daba un beso. El beso ardiente fue un choque inesperado, como si una chispa de pasión hubiera encendido algo que no sabía que estaba oculto. Mi mente quedó en blanco, dominada por la intensidad del momento. Era como si una fantasía que había alimentado se estuviera convirtiendo en realidad justo ante mis ojos. Sin pensarlo, decidí entregarme completamente al deseo. Después de todo, era lo que siempre había querido. Si tienes curiosidad sobre el desenlace de esta pasión prohibida, quédate hasta el final. No vas a creer lo que sucede a continuación. Sin dudar, cerré la puerta detrás de mí y me sumergí en la intensidad del momento. El deseo entre Enrique y yo era indescriptible. Las emociones nos envolvieron, sumergiéndonos en una danza de pasión y deseo abrumador. Enrique y yo nos entregamos el uno al otro con una urgencia casi febril, como si estuviéramos bajo un hechizo que nos impedía resistir. La razón fue dejada de lado. Lo que quedó fue solo el ardiente deseo que nos consumía. Nuestros cuerpos se fusionaron en un abrazo desesperado, explorando cada centímetro de la piel del otro con una furia apasionada. Las manos de Enrique se deslizaron por mi cuerpo con una intensidad irresistible.
y me entregué por completo, como si estuviéramos en trance, totalmente absorbidos por la intensidad del momento. La pasión nos envolvió por una eternidad, hasta que finalmente nos separamos, jadeantes y exhaustos, pero completamente satisfechos. Al mirarnos a los ojos, me di cuenta de que habíamos cruzado un límite del cual no había retorno. Lo que comenzó como una simple atracción había escalado a algo mucho más profundo e irreversible. Y ahora estábamos atrapados en las consecuencias de nuestras acciones. Después de ese encuentro ferviente, nos encontramos en una encrucijada. ¿Qué haríamos a continuación? ¿Podríamos volver a nuestras vidas como si nada hubiera sucedido, o este momento cambiaría todo para siempre? La mezcla de emociones conflictivas me consumía. Me sentía culpable por traicionar la confianza de Antonio, pero no podía negar la intensa conexión que compartía con Enrique. La despedida fue dolorosa, con un nudo en la garganta, conscientes de que el camino elegido tendría consecuencias imprevisibles. No sabía qué nos depararía el futuro, pero una cosa era cierta: nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Enfrentamos un camino lleno de incertidumbres y dolor, pero también de una intensa pasión. Era el precio a pagar por un momento de felicidad fugaz, y estábamos dispuestos a pagarlo. Después de aquel encuentro con Enrique, me vi sumida en un torbellino de confusión y conflicto interno. Por un lado, estaba llena de remordimiento por haber traicionado a Antonio y comprometido nuestra relación. Por otro, la atracción por Enrique parecía innegable. Intenté ignorar mis sentimientos, tratando de volver a la rutina y continuar la vida como si nada hubiera pasado. Pero era imposible escapar del peso de la culpa y de la incertidumbre sobre el futuro con Antonio. Los días siguientes fueron una batalla emocional constante, luchando por encontrar una solución a la situación en la que me encontraba. Me sentía dividida entre el deseo de seguir adelante con Antonio y el impulso irresistible de explorar lo desconocido con Enrique. Finalmente, tomé la difícil decisión de ser honesta con Antonio sobre lo que había sucedido. Sabía que enfrentar las consecuencias de mis acciones sería doloroso, pero también reconocía que la honestidad era crucial para reconstruir la confianza en nuestra relación. Cuando finalmente tuve el valor de contar la verdad, fue uno de los momentos más desafiantes de mi vida. Le expliqué todo lo que había ocurrido desde el instante en que conocí a Enrique. Y a partir de ahí, nuestra travesía para enfrentar las consecuencias y buscar la reconciliación comenzaba. Enrique hasta nuestro encuentro apasionado en mi casa. Pedí disculpas sinceras por haber fallado y le aseguré que estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario para reparar el daño que había causado. Antonio se mostró visiblemente devastado por mis palabras y su dolor partió mi corazón. Pero, a pesar de su decepción y sufrimiento, también mostró comprensión y empatía hacia mí. Me dijo que entendía que todos cometemos errores y que lo importante era aprender de ellos y seguir adelante. Dime, ¿tú se lo habrías contado a tu pareja? Me gustaría saber qué harías en mi lugar. Para mí, era lo más necesario para no sentirme atormentada por el resto de mi vida. Aunque mis acciones no fueron las más éticas, aunque nuestra conversación no resolvió todos nuestros problemas de inmediato, sentí un gran alivio al ser honesta con Antonio. Sabía que teníamos un largo camino por recorrer para reconstruir nuestra relación, pero al menos habíamos dado el primer paso hacia la sanación. Con el tiempo, Antonio y yo trabajamos juntos para superar el dolor y la traición que surgieron de mi infidelidad. Nos esforzamos por comunicarnos de manera abierta y honesta, y poco a poco comenzamos a sanar nuestras heridas y a reconstruir la confianza perdida.
Mientras tanto, mi encuentro con Enrique permanecía en mi mente, recordándome la intensidad del deseo que había sentido y la conexión única que compartíamos. Aunque sabía que no podía volver atrás y que mi prioridad debía ser mi relación con Antonio, no podía evitar preguntarme cómo habrían sido las cosas si las circunstancias hubieran sido diferentes. Con el tiempo, fui capaz de dejar aquel momento de debilidad atrás y enfocarme en el presente. Aprendí que las decisiones tomadas en un instante de pasión pueden tener consecuencias duraderas y que es esencial reflexionar antes de actuar impulsivamente. Al final, mi experiencia me enseñó el valor de la honestidad, la comunicación y el perdón en una relación. A pesar de los errores cometidos, lo que realmente importa es el crecimiento y el aprendizaje que vienen con ellos. Después de enfrentar la verdad con Antonio y comenzar a reconstruir nuestra relación, nos sumergimos en un proceso de introspección y sanación. Decidimos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestras necesidades individuales y la dirección que queríamos que tomara nuestra relación. Durante este período, trabajé para entender mis propios sentimientos y motivaciones. Reconocí que mi atracción por Enrique había sido alimentada por una combinación de deseo físico y emocional, además de un sentimiento de insatisfacción en mi relación con Antonio. Me di cuenta de que dejé que la tentación y la emoción del momento oscurecieran mi juicio y me comprometí a ser más consciente de mis acciones y sus consecuencias en el futuro. Antonio también tuvo tiempo para reflexionar sobre su papel en nuestra relación y las razones detrás de su traición. Juntos, exploramos nuestras emociones y preocupaciones e identificamos áreas en las que podríamos mejorar, como la comunicación abierta, la confianza mutua y el apoyo emocional. Decidimos buscar la ayuda de una terapia de pareja para abordar estos problemas de manera constructiva y fortalecer nuestro vínculo. Durante las sesiones, aprendimos a comunicarnos de manera más efectiva, a expresar nuestras necesidades y deseos abiertamente, y a trabajar juntos para superar los desafíos. Con el tiempo, nuestra relación comenzó a sanar. El apoyo mutuo nos ayudó a enfrentar miedos y vulnerabilidades, y nos esforzamos por reconstruir la confianza y la intimidad que habíamos perdido. Aprendimos a perdonarnos mutuamente y a comprometernos con un futuro basado en el amor, el respeto y la honestidad. A medida que avanzábamos en nuestra jornada de recuperación, también enfrenté mis sentimientos por Enrique. Aunque reconocía la atracción que sentía, me di cuenta de que nuestro encuentro había sido impulsado por la emoción del momento y la falta de claridad en mi relación con Antonio. Decidí distanciarme de Enrique y enfocarme en fortalecer mi relación con Antonio. A pesar de las tentaciones ocasionales, me comprometí a permanecer fiel y a resolver cualquier desafío que surgiera. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció y creció. Aprendimos a valorar el uno al otro, a apreciar las cualidades únicas que cada uno aporta a nuestra vida y a enfrentar los desafíos con valentía y determinación. A pesar de las dificultades, salimos más fuertes y unidos, comprendiendo que el amor verdadero va más allá de la emoción pasajera. Es un compromiso continuo de respeto y dedicación. Encontramos la felicidad y la realización que buscábamos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de mi historia? ¿Te ha pasado algo similar? Deja tus comentarios abajo. No olvides darle me gusta y compartir con tus seres queridos. Y suscribirte para apoyarme a crecer y traer nuevos videos todos los días. Gracias por ver y espero verte la próxima vez. ¡Hasta luego!